normalización, en el cual yo les dije que se los iba a subir al campus virtual y el mismo día se los subí. Solamente hacer una aclaración, algo que me percaté cuando estaba arreglando todo el esquema de lo que habíamos hecho, que íbamos bien, solamente que al final nos hizo falta algo. Nosotros llegamos a la segunda forma normal y tuvimos esta tabla cursos, pero si nosotros analizamos del reporte inicial, vean que en este curso, que es MA 123, lo imparte un docente y una sección, esa es la sección U. Pero vean que ese mismo curso abajo, acá, es MA 123, Matemática 2, lo imparte el mismo docente, pero es otra sección. Entonces así nosotros vemos que los docentes pueden impartir varias secciones, varios cursos, y un estudiante puede estar matriculado en varias secciones de un mismo curso. O sea, si se quedó, más adelante se tiene que matricular en otra sección probablemente. Entonces, en vista de eso, solamente lo que nos hizo falta es de acá ver que estas relaciones no cumplen lo que nosotros queremos, esta de código docente y código de alumno. Entonces, la solución acá simplemente es crear una tabla transaccional en donde esa tabla se va a llamar matrículas. Vamos a tener una llave primaria que será un valor autoincremental y vamos a tener 4 llaves foráneas. ¿Por qué 4 llaves foráneas? Porque acá yo voy a enlazar qué docente es el que imparte ese curso, qué alumno es el que está matriculado en ese curso y cuál es la sección en la que está matriculado. Y eso, ¿por qué no es una llave primaria compuesta? Porque si yo lo coloco como una llave primaria compuesta, estoy diciendo que si ese estudiante en este momento reprueba ese curso, ya no va a poder volver a matricularlo si la sección es la misma. Tendría que ser una sección distinta. Entonces, para evitar esos problemas, por esa razón, esto no es la llave primaria compuesta. Entonces, ahí ustedes ven una relación, en este caso, que involucra 4 tablas y que además la llave primaria compuesta no me sirve que sean estos 4 campos, porque a futuro puedo tener problemas si ese alumno reprueba esa asignatura o ese curso para esa sección y quiere volver a matricular ese mismo curso y la sección es la misma y el docente es el mismo. Entonces ahí tendríamos problemas. Por esa razón está la otra alternativa de crear una llave primaria con un campo autoincremental. Y estas simplemente las dejo como llaves foráneas. Ese fue el único cambio. De ahí todo lo demás está bien. Quizá que nos hizo falta analizar esos elementos, pero esos elementos no son de normalización en sí, sino que son de analizar si lo que tenemos cumple con los requisitos del negocio, con los requisitos que nos plantearon aquí inicialmente en este reporte. Preguntas, jóvenes, de esto. De ahí todo lo demás está tal cual. Ok, entonces, si no hay preguntas, voy a proyectarles otro ejercicio propuesto de normalización. Y acá, en este ejercicio, lo que queremos hacer siempre es lo mismo. A partir de una tabla, aplicar los elementos de normalización a este reporte que tenemos acá o a esta tabla que tenemos acá. Que de entrada nosotros vemos que esto no está completamente normalizado porque vemos repeticiones de datos. Vean, aquí hay datos repetidos, aquí también. Entonces vemos esos elementos que a nosotros no nos cuadran porque no cumplen las reglas de normalización. Entonces, apliquemos primera forma normal. ¿Qué tenemos que eliminar? Recuerden, primera forma normal, se eliminan grupos repetidos y además aquellos atributos que son compuestos los debo de eliminar y crear atributos atómicos o atributos simples, pero recuerden que esa regla no es tan obligatorio tenerlos, o sea, no es tan obligatorio eliminar esos atributos compuestos, los podemos dejar. Lo que sí es obligatorio
En la primera forma normal es eliminar los atributos multivalor. Eso sí, tenemos que eliminarlo, que eso me genera repetición de datos o repetición de información. Entonces, grupos repetitivos tengo que eliminarlos forzosamente. Entonces, acá yo para esto voy a crear las siguientes tablas. La tabla órdenes, lo voy a colocar así en paréntesis los campos que va a tener esa tabla. Entonces, la tabla órdenes va a tener la primera separación que yo voy a hacer. Vean que acá tengo esta información. Entonces, esta tabla órdenes la voy a separar y voy a decir que los campos que voy a tener va a ser el ID de la orden, la fecha, el ID de cliente que nosotros tenemos. Luego tengo el nombre del cliente, también tengo el estado. Vean algo interesante para no confundirnos. Este estado no quiere decir al estado de la orden, sino que quiere decir en qué estado o departamento, por así decirlo, vive ese cliente. Entonces, para no confundirnos. Luego, esa sería la primera tabla. La segunda tabla que yo separo, lo voy a separar por artículos órdenes. ¿Qué campo va a tener? Va a ser el ID de la orden. Vamos a tener el número del artículo. Vamos a tener el nombre del artículo, la cantidad y el precio. Eso es lo que tenemos. Y acá en esta tabla, esta sería mi llave primaria. Y en esta otra, mi llave primaria sería una llave primaria compuesta entre el ID de la orden y el número de artículo. Eso sería una llave primaria compuesta. Recuerden, primera forma normal. Entonces, ¿qué se hizo? Se separó las órdenes. Porque vean, separando las órdenes hasta acá y luego todo lo demás es artículos órdenes, ya que ahí nosotros estaríamos aplicando primera forma normal, o sea, simplemente separando algunos elementos. Y podría ser que algunos elementos todavía nos están haciendo, no nos cuadra porque tenemos que seguir aplicando las demás reglas para poder eliminar todas esas inconsistencias. Recuerden que tenemos que llegar hasta la tercera forma normal. Algo hasta acá que alguien no esté de acuerdo o tenga una opinión diferente. Ok, perfecto. Entonces, avancemos. Sigamos. Aquí recuerden, tenemos que seguir avanzando. Ahora, en ese proceso, tenemos que aplicar segunda forma normal y también tenemos que aplicar tercera forma normal. Entonces, vamos a ver, para la segunda forma normal, yo tengo que partir de esto que tengo acá, de lo que yo dividí como primera forma normal. Entonces, de esta primera tabla, órdenes, yo tengo, vean lo siguiente, tengo estos, vamos a ver, son 5 campos que tengo que aplicar en la segunda forma normal. Tengo que aplicar la eliminación de dependencias parciales. Recuerden, una dependencia parcial, y lo voy a colocar acá también como negrita para podernos ubicar, es decir, que ese campo es mi llave primaria. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta esto? Porque recuerden que la segunda forma normal tiene que ver con llave primaria. O sea, es decir, vamos a eliminar esas dependencias parciales. ¿Y cómo elimino esas dependencias parciales? Sabiendo cuál es la llave primaria de esa tabla. Entonces, en la tabla órdenes, yo tengo el ID de la orden como mi llave primaria.
quiere decir que todos los campos que yo tenga en esa tabla deben de depender de esta llave primaria, ID de orden. Entonces, analicemos. ¿Cuáles creen ustedes aquí que no dependen de la llave primaria? El ID del cliente, nombre del cliente, estado. Perfecto, buen análisis. Solamente una observación con ID cliente. ID de cliente sí lo tendríamos que dejar para poder hacer una relación. Recuerden que esto lo podemos utilizar como una llave foránea, pero muy bien el análisis porque este me va a servir en otra tabla como llave primaria. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Y ya les voy a decir por qué ahí tenemos que dejar eso. Entonces aquí, ¿qué tabla podríamos crear? Vean qué información. Podríamos crear una tabla que se llame clientes. Ok, entonces en esta tabla yo voy a colocar el ID del cliente, que este ID del cliente va a ser mi llave primaria, luego el nombre del cliente y luego el estado. Entonces, ¿por qué razón? Vean, una orden se asocia a un cliente, es decir, un cliente es el que realiza una o el que coloca una orden. Entonces yo necesito saber a qué cliente pertenece. Entonces por esa razón les decía que acá yo necesito colocar ese ID de cliente. Y este ID de cliente lo voy a colocar aquí en color rojo y voy a colocar entre paréntesis para no confundirnos y saber que ese campo es una llave foránea que me va a hacer relación o referencia al ID cliente de la tabla clientes. Entonces, recuerden que también tenemos que ir buscando eso con la normalización, cómo están relacionadas una tabla con otra. Entonces, aquí ya tenemos esto. Ya esta tabla de acá ya no tiene dependencias parciales. Y esta nueva tabla que nosotros tenemos, ya vemos que en todo caso lo que tendríamos que aplicarle ahora sería tercera forma normal. Entonces, cuando lleguemos a tercera forma normal, vamos a analizar esos elementos. Ahora, de artículos órdenes mi llave primaria es esta de acá, es una llave primaria compuesta. ¿Creen ustedes que hay aquí atributos que no dependen de toda la llave primaria? O sea, es decir, ¿creen que haya dependencias parciales? ¿Sí o no? Y si hay, ¿cuáles son esos campos que son dependencias parciales? Podría ser en este caso nombre del artículo, cantidad y precio, una tabla diferente a la de artículos, órdenes, porque si estamos hablando de los artículos y de las órdenes, pues se podría, bueno, podrían ser referencia en cuanto a la orden y su ID y el número del artículo, ¿verdad? Pero creo que nombre de artículo, cantidad y precio no deberían de estar ahí. Bueno, no sé, solamente es una opinión. Ok, no, pero perfecto, está bien. Solamente una parte aquí que hay que tener muy en cuenta y entiendo ahí ese análisis que usted hizo. Vamos a ver, vamos a analizar aquí poco a poco y vamos a hacer lo que usted me dice. Entonces aquí vamos a crear otra tabla que le podríamos llamar, vean qué información tengo. Tengo nombre, artículo, cantidad, precio. Eso me da una idea de que esa nueva tabla se puede llamar artículos. Entonces, voy a crear esa nueva tabla con estos campos. ¿Y cuál va a ser esa llave primaria acá en artículos? Ok, buena observación la de Luis y a eso quería llegar. Justo a eso quería llegar. Ya vamos a ver por qué. Entonces aquí vamos a colocar como llave primaria el número del artículo. Eso sería mi llave primaria. Tengo el nombre del artículo, tengo cantidad y precio. ¿Por qué digo que la observación de Luis es muy buena y que a eso quería llegar? Por lo siguiente, analicemos. Aquí, este es el atributo, porque nosotros sabemos que precio depende del artículo. O sea, de eso estamos claros. Tenemos que saber cuál es el precio de ese artículo y cuál es el nombre. Ahí estamos claros, estamos bien. Pero ¿por qué cantidad? Hay que analizarlo. No digo que para un caso aquí pueda ser que sí lo tengamos que colocar, pero para este caso hay que analizar lo siguiente. Esta cantidad se refiere
a que en una orden yo llevo, digamos, una raqueta. O sea, el artículo se llama raqueta, pero quiero saber cuántas raquetas llevo. Si llevo 6, si llevo 7, 10, 15, la cantidad que sea. Entonces, recuerden, si yo coloco este atributo acá, estoy diciendo que ese artículo que se llama raqueta, probablemente significará en existencia solamente 6 raquetas, pero no estoy sabiendo cuántos artículos, de este caso, de esa raqueta, está llevando ese cliente. No lo sé. Entonces, por esa razón, yo veo que acá en esa tabla transaccional, que es una tabla que me asocia la tabla, vean, artículos con la tabla órdenes, yo puedo saber cuáles son los artículos para una orden en específico. Y de esos artículos puedo saber la cantidad que yo llevo, digamos, de raquetas, de que yo llevo de pelotas, de guantes, de los gorras, lo que sea. Entonces, es decir, acá yo tengo que colocar ese atributo cantidad y no acá, porque si lo coloco acá en la tabla artículos, me va a representar información diferente, probablemente, o sea, no lo que yo necesito. Entonces, ahí esa es la observación que Luis hace y a lo que yo quería llegar, que esa observación que hace Luis es correcta. Entonces, ahí Giovanni, en ese caso, lo demás estaba bien, pero ese análisis del del atributo cantidad, hay que tener en cuenta eso. Siempre cuando nosotros tenemos algo de órdenes, de ventas, esa cantidad, si se refiere a la cantidad de artículos que yo llevo en esa orden, tengo que colocarlo acá en esa tabla transaccional para que me represente lo que yo quiero. Porque si lo represento acá, yo lo puedo dejar acá, pero acá lo que se va a representar es, por ejemplo, cantidad en existencia de ese artículo. Eso es lo que me representaría o que yo podría entender si lo tengo ahí, ese atributo cantidad. No sé, Giovanni, si ve la diferencia acá de colocarlo en una tabla o de colocarlo en otra. Sí, ya lo puedo ver, ingeniero. Gracias. Listo, perfecto, pero ven, o sea, interesantes cosas que hay que analizar. Y no digo que estaba mal lo que usted está diciendo, sino que me representa otra información y hay que tomar en cuenta esos elementos. Entonces aquí, jóvenes, ya aplicamos segunda forma normal. Ahora apliquemos tercera forma normal a todo esto. Vamos a ver. Acá vamos a ver qué más tenemos. Bueno, antes de seguir avanzando, esta de acá, este ID de orden, además recuerden, es una llave foránea, además de ser llave primaria, y este número de artículo también es llave primaria, pero al mismo tiempo es llave foránea, porque hace referencia a este atributo de acá. Entonces tenemos esa posibilidad. Ahora analicemos de esta tabla, tercera forma normal. ¿Qué busca la tercera forma normal? Busca eliminar dependencias transitivas. ¿Qué es una dependencia transitiva? Recordemos, una dependencia transitiva es todos aquellos campos que dependen de otro campo que en esa tabla no es una llave primaria. Entonces analicemos en base a eso. La fecha es un campo que depende de ID de orden. Entonces veo que eso no es una dependencia transitiva. Y este campo es una llave foránea. Entonces no depende del ID de la orden, sino que simplemente lo tengo para hacer una relación con la tabla clientes. Entonces esta tabla ya está en tercera forma normal. Entonces aquí voy a colocar esa observación. Ya está en tercera forma normal. Ahora analicemos esta otra. Clientes. El estado, recuerden que se refiere al estado donde vive ese cliente. Entonces aquí yo tengo que el nombre del cliente depende de esto y el estado, vean acá, yo podría tomar esto en cuenta como una dependencia transitiva y puedo decir que ese campo no depende exclusivamente del ID del cliente, sino que depende de otro campo que no es llave. Entonces yo acá podría colocar o podría determinar que eso es una dependencia transitiva.
¿Y qué podría hacer? Podría crear una tabla que se llame estados, donde voy a tener el ID del estado y el nombre de ese estado. Esto sería mi llave primaria y acá voy a tener una llave foránea que sea el ID del estado. ¿Y qué voy a tener? Además de eso, voy a tener, indicarlo aquí, que es una llave foránea. ¿De acuerdo o alguna observación con respecto a este análisis que vemos que se puede utilizar con esta tercera forma normal para ese atributo estado? Eso es cuando el cliente quiere mandar un paquete a otro estado donde él no vive. No, esto estado se refiere a la, digamos, al estado en el que ese cliente vive. Ahí simplemente no es, este estado no se refiere a la dirección de envío, solamente se refiere a la dirección o al departamento, por así decirlo, donde vive ese cliente o esa persona. A eso se refiere, no es la dirección de envío. También lo podríamos dejar solo como estado. Sí, correcto. O sea, aquí si lo dejamos solo como estado, así como estaba, no hay ningún problema. O sea, lo podríamos dejar, ya que recuerden que hay elementos que, o sea, sí depende, sí se asocia al cliente, pero podríamos tomar ese análisis para crear una nueva tabla aquí y evitar esa repetición aquí de datos y en ese caso evitar que se escriba mal algún valor, porque aquí yo lo estoy controlando. Pero si no lo hacen, no hay ningún problema. Es válido dejarlo también así, como estaba. No hay ningún inconveniente. Recuerden que con el ejercicio de biblioteca también vimos esas situaciones. ¿Algo más, jóvenes? Ok, entonces veamos esta nueva tabla. Como ya estamos en tercera forma normal, tenemos que analizar si de verdad está bien en tercera forma normal. Entonces, bueno, primero hay que colocar aquí la observación que esta tabla clientes ya está en tercera forma normal y la tabla estado, vemos que este atributo depende exclusivamente de este y este es un atributo que es un atributo atómico porque lo que se refiere es el nombre de él es estado. Entonces, ya está en tercera forma normal. Y aquí, artículos órdenes, solo tenemos un atributo y vemos que ese atributo ya identificamos que depende de toda esta llave primaria. Entonces, esta tabla también ya está en tercera forma normal. Ahora, de artículos. Determinemos de artículos. El artículo está en tercera forma normal. Este sería la llave primaria y vean que acá estos atributos dependen de la llave primaria y no dependen de otro atributo que no es llave primaria en esta tabla. Entonces veo que esta tabla también ya está en tercera forma normal. Entonces ven, ustedes ahí aplicamos normalización y ahora de lo que teníamos inicialmente nos queda una base de datos con 5 tablas en donde cumplimos lo que está planteado acá en esta tabla, que ahí es donde estamos guardando toda la información. Entonces ahora esa información la podríamos guardar de mejor forma o de manera más organizada y mejor estructurada en estas 5 tablas que nosotros hemos identificado. ¿Podríamos agregar más elementos? Sí, pero dependerá de la información que necesita almacenar la empresa. De momento lo que nos dieron es esto y eso a partir de ahí tenemos que construir esa base de datos que es esta que tenemos acá aplicando reglas de normalización. ¿Preguntas, jóvenes? Entonces, si nos pone un ejercicio así en el examen, entonces tendríamos que hacer lo mismo. Correcto, exactamente. Esto mismo tendrían que hacer. Si yo les pongo esto, ustedes van a identificar, van a decir qué tablas van a tener en la primera forma normal, luego van a decir en la segunda forma normal yo obtuve estas tablas y en la tercera forma normal obtuve estas tablas. Lo que sí es que me vayan poniendo en todas las formas normales cuáles son las tablas que van teniendo. Y acá, si digamos, por decirles algo,
Si nosotros identificamos aquí, digamos, y lo puedo ver, que esta tabla, artículos, órdenes, ya está completamente normalizada, entonces desde aquí coloquemos, ya está en tercera forma normal, para ayuda de nosotros, o sea, para saber que esta tabla ya no la tenemos que analizar, porque ya analizamos todo, para podernos ir ubicando. Entonces, eso es lo que ustedes tendrían que hacer, colocar estos elementos, cuáles son llaves primarias, cuáles son llaves foráneas, y así yo poder saber que lo que tienen está completamente normalizado. Eso es lo que tendrían que hacer si viene un ejercicio de estos en el examen, tal cual. ¿Preguntas? Perfecto. Vean que no es complicado. No es complicado, pero sí tienen que saberse cuáles son los elementos que busca eliminar cada forma normal y deben de saber identificarlos. Entonces, eso es lo que hay que practicar, hacer ejercicios así y ustedes tomar en cuenta esos elementos. Ok, jóvenes, entonces esto es lo de de aplicar las tres formas normales para ese tema de normalización. Y ahora, el último tema que vamos a ver para este parcial es el álgebra relacional. Nos haría falta uno según la planificación, pero eso lo podemos ver después porque vamos a entrar con todo el lenguaje SQL, entonces ahí lo podemos ir viendo. Pero al menos para tener una idea de esto del álgebra relacional, les voy a compartir aquí pantalla, jóvenes. Solo permítanme. Ok, aquí está. Entonces, vamos a ver en este caso, jóvenes, el álgebra relacional. ¿Qué es el álgebra relacional? Bueno, ¿o qué vamos a buscar con este otro capítulo del libro? Primero, conocer las distintas operaciones del modelo relacional. Y esto se va a conocer primero a nivel, por así decirlo, matemático o a nivel de conjuntos, cómo ver estas operaciones que nosotros podemos realizar en lo que hemos hecho del modelo relacional a través de tablas, a través de esas relaciones que nosotros tenemos y ya conformado todo nuestro modelo relacional después de que aplicamos las reglas de normalización. Y vamos a identificar dos grupos de operaciones en los cuales se puede dividir el álgebra relacional. Una de las operaciones, o un primer grupo, mejor dicho, sería la selección, proyección, concatenación y combinación. Luego, el otro grupo sería la unión, intersección, diferencia, producto cartesiano. Que hasta cierto punto ustedes lo han visto esto en ciertas asignaturas, como por ejemplo lo pudieron ver en estadística, lo pudieron ver en matemática discreta, estos elementos de operaciones de conjuntos. Entonces acá, jóvenes, vean, yo tengo estos elementos. En el álgebra relacional, lo que yo quiero identificar son, como les decía, esas operaciones básicas que yo puedo hacer en mi modelo relacional. Recuerden que mi modelo relacional se compone de un conjunto de tablas y esas tablas es las que va a almacenar o son los objetos que van a almacenar toda la información de mi base de datos. Entonces esas tablas se componen de filas y de columnas, en donde cada columna representa un atributo y cada fila representa un registro para una entidad diferente. Entonces, si yo quiero hacer la selección, estoy diciendo que voy a obtener distintas filas. Y por esa razón es que ustedes pueden ver acá en un color azul las filas o registros que se están seleccionando. Entonces la selección hay que entender que se refiere a obtener las distintas filas de nuestra tabla, pero esa selección nosotros la condicionamos, es decir, vamos a determinar
cuál de esas filas vamos a retornar. Nosotros tenemos que tener en cuenta ahí eso. Podemos retornarlas todas o podemos retornar solamente una cantidad de filas de acuerdo a algo, o sea, alguna condición que se debe de cumplir. Esa es la primera operación. La segunda operación significa proyección y vean que la proyección ya tiene que ver a nivel de columnas o de atributos. Entonces, aquí nosotros podemos decir que de una fila, si digamos estamos analizando los datos de un estudiante, yo puedo decir que voy a hacer una proyección de un estudiante a través de su número de cuenta, a través de su nombre, a través de su dirección de residencia y a través de su identidad. Yo seleccioné o proyecté, mejor dicho, esos datos del estudiante a través de 4 columnas. Eso es lo que tengo que tener en cuenta, que me realiza la proyección. Obtener solamente columnas o los atributos que yo deseo de esa tabla. Y nosotros podemos hacer una mezcla de la selección y de la proyección, que esto va a ser lo más común que vamos a hacer en nuestras consultas. Y acá está un ejemplo de la consulta SQL, que es lo que les digo, que esto ya vamos a entrar en temas del segundo parcial, o sea, pero para que lo vayan conociendo. Esta es una consulta aplicando SQL en el cual me obtiene el salario. Esto sería una proyección, porque acá estoy seleccionando u obteniendo solamente los atributos que yo deseo. Entonces esta sería mi proyección y la selección la estoy haciendo con esta condición de acá en el where. Estoy filtrando o condicionando qué filas voy a mostrar. ¿Cómo las estoy condicionando? Bueno, estoy diciendo que el last name, es decir, el apellido de ese empleado, debe de tener la palabra Smith. Entonces, el resultado de esto va a ser de esta fila que tenemos acá, porque es el único empleado que cumple ese criterio de que el apellido sea, vean, Smith o contenga Smith, lo que me va a mostrar va a ser el salario, este campo de acá. Entonces, me está mostrando un valor de 500 y esa tabla va a ser una tabla de una columna y 2 filas, en donde la primera fila va a tener el nombre del campo, esto va a estar acá, y la segunda fila va a tener el valor del salario, que se va a almacenar acá. Ese va a ser el resultado que me va a mostrar esta operación de selección y de proyección. Pero el álgebra relacional lo ve a nivel de conjuntos y nosotros lo que vamos a hacer va a ser esto. O sea, pero tenemos que entender a qué se refieren esas distintas operaciones. ¿Preguntas, jóvenes, hasta acá? Tengo una consulta. Dígame. Por ejemplo, aquí podemos ver que usamos como dos atributos, ¿va? O sea, no atributos, sino que como dos elementos para poder filtrar. Como el salario y el apellido, ¿va? Entonces mi pregunta es si podemos, digamos, filtrar con aún más, digamos, ¿Más elementos? sí, más elementos. Sí, sí se puede, sí se puede. Y acá en esta parte donde está el salario es los campos que yo quiero mostrar. Es decir, yo podría aquí mostrar el salario, podría mostrar el ID del empleado y el nombre del empleado. O acá podría también decir que yo voy a mostrar estas filas, digamos, por aquellos empleados cuyo apellido sea Smith y cuyo, digamos, salario sea mayor o igual que 5,000, por decir algo. O sea, sí se puede. Podemos aplicar todos los filtros o las condiciones que nosotros querramos para obtener solamente esa información sin ningún inconveniente. Y puedo mostrar, si acá tengo 4 campos o 4 atributos, yo puedo mostrar 1, 2, 3 o los 4, si yo quiero, no hay ningún problema. Ok, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta?
avancemos. Entonces, ahora vamos con las otras operaciones. Las operaciones de unión, intersección y diferencia. Entonces, asuman ustedes que tienen dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Entonces, la unión se representa de esta manera. Es como que ustedes tengan A, U es A, U, B. Entonces, están diciendo A unido con B. Si lo tienen de esta manera, están diciendo acá R intersección de S, con S, perdón. Y la diferencia se representa por un signo menos. Entonces, R menos S. Entonces, ¿qué estamos haciendo en cada uno de esos? Veámoslos por separado. Vean algo importante. Esas operaciones son operaciones binarias. Tenemos que involucrar dos conjuntos. No podemos hacerlo con uno solo. Tenemos que involucrar dos conjuntos. Y esos dos conjuntos quiere decir datos diferentes. O podríamos asociarlo con tablas diferentes que nosotros podemos tener. Una tabla, digamos, alumno es un conjunto y la tabla matrícula es otro conjunto. Entonces nosotros hacemos una operación sobre esos dos conjuntos. Vamos a unir. Si nosotros unimos esos dos conjuntos, la unión me representa todo esto. Todo lo que tengo en A y todo lo que tengo en B. Y vean algo, las tuplas duplicadas se eliminan. Eso hay que tener en cuenta con la unión de conjuntos. Luego, la intersección. ¿Qué es la intersección? La intersección, recuerden, se representa por este símbolo, que es como una U invertida. Y lo que nosotros vamos a tener en esta intersección es lo común, es decir, qué elementos o qué datos tienen en común el conjunto A y el conjunto B. Y esto es lo que tiene en común esta parte de acá, lo que tenemos, todo esto. Entonces, como eso es lo común, eso es lo que me va a retornar esa operación de intersección. Luego, la operación de resta es el conjunto A menos el conjunto B. Y lo que me retorna esta operación es todo aquello que está en A, pero no está en B. O dicho de otra manera, si ambos conjuntos tienen algo similar, eliminamos eso similar. Vean, esto es lo similar a esos dos conjuntos. Entonces, eso lo eliminamos y retornamos simplemente lo demás que está en el conjunto A. Eso es lo que está haciendo esa operación de menos o de diferencia. Si yo sigo avanzando, aquí tengo el producto cartesiano. El producto cartesiano lo que hace es obtenerme una nueva tabla en la cual esa tabla va a ser, digamos, esta que tenemos acá. Pero ¿cómo se obtiene esa nueva tabla? Bueno, vean que esta primera tabla que estoy involucrando tiene 3 filas y esta de acá tiene 2 filas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Las filas resultantes va a ser la multiplicación de estas filas de acá con estas filas de acá. Entonces, si aquí tengo 3 y aquí 2, serían 6. 6 filas resultantes. Y los campos que estoy mostrando son los campos que tiene cada tabla. Eso me hace el producto cartesiano. Unirme esas dos tablas en una sola, pero me multiplica la cantidad de filas que tengo en una tabla con la cantidad de filas que tengo en otra tabla y muestra todos esos atributos o esos campos que tengo en cada una de las tablas. La otra operación, la operación de concatenación. La operación de concatenación tiene que ver mucho de producto cartesiano. Vean, la concatenación la podemos ver como parte de un producto cartesiano seguido de una selección. Entonces, veamos aquí un ejemplo. Tenemos la tabla clientes y tenemos la tabla pueblos. Si yo uno ambas tablas, entonces aquí yo tengo, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 registros y aquí tenemos 5 registros. Entonces, si nosotros tenemos 7 registros en una tabla y tenemos
5 registros en otra, el producto cartesiano lo que me retornaría sería la multiplicación de ambos registros. Es decir, me retornaría 35 registros. Pero como estoy aplicando una concatenación y vean que me está diciendo que va seguido de una selección, y recuerden que en la selección yo filtro qué registros quiero mostrar, entonces acá por eso les subrayé en rojo o les coloqué en rojo por qué valores estoy filtrando, y se está filtrando por 3 valores de código de pueblo, que sería este valor de acá, este es el segundo valor y este sería el tercer valor. Entonces aquí contesto también una pregunta que ustedes hicieron, que se puede hacer un filtro, es decir, una selección por más de un valor. Podemos aplicar esos distintos filtros. Entonces, la concatenación me retornaría la unión. Vean que me retorna código de cliente, el cliente, la dirección, código postal, código de pueblo, nombre y código producto. Es decir, los atributos que tenemos en esta tabla y los atributos que tenemos en esta otra tabla. Eso es lo que me retorna. Y vean que lo puedo filtrar. Entonces, esas son operaciones básicas que nosotros podemos realizar y que nosotros podemos aplicar cuando entremos al SQL. Vamos a poder aplicar estas operaciones. ¿Preguntas, jóvenes? Ok, entonces con eso aprendimos los elementos básicos. Vean que les dije que era poco porque es simplemente conocer qué elementos nosotros podemos hacer con el álgebra relacional, o sea, a nivel matemático, y luego a llevar esto a la práctica a nivel de el lenguaje SQL. Simplemente es para que ustedes conozcan qué operaciones podemos hacer con, en este caso, SQL. O a través de álgebra relacional lo vemos primero y luego lo vamos a trasladar a nuestro modelo relacional aplicando lenguaje SQL. Entonces, jóvenes, con esto finalizamos los contenidos del primer parcial. Recuerden que